¿Alguna vez te has sentido con el estómago anudado, la mandíbula apretada sin darte cuenta, justo después de deslizar el dedo en la pantalla o de salir de una reunión? No es la envidia lo que te revuelve, es esa voz interna que empieza a hacer un inventario cruel. Ella tiene el ascenso, él ya compró la casa, tú sigues aquí. Y esa sensación de que, hagas lo que hagas, siempre te falta 1 kilómetro para alcanzar a los demás. Los hombros se te suben a las orejas, la respiración se acorta, y sientes ese peso en el pecho, como si hubieras cargado una mochila llena de piedras todo el día. Quiero que sepas algo fundamental, y te lo digo como alguien que ha estado en ese mismo lugar, exhausto de luchar contra su propia mente. Ese agotamiento que sientes no viene de la vida real, viene de la comparación. El problema de la comparación es que no es solo un pensamiento. Es una experiencia física que te saca completamente del presente. Es un juez implacable que te roba tu energía vital. Y lo peor de todo es que este juez siempre elige la peor métrica posible. Siempre se compara tu interior desordenado con el exterior perfectamente curado de otra persona. No es solo en las redes sociales. Es cuando tu colega te cuenta su éxito con una calma que tú no tienes, y tú sonríes por fuera mientras por dentro sientes que te estás quedando atrás. O peor, son las 2 de la mañana, no puedes dormir. Tu mente pone en replay todos tus errores, y al mismo tiempo proyecta el éxito de todos los que conoces, magnificándolo hasta la inhumanidad. Es un juicio interno incesante. Y te preguntas, ¿por qué soy tan duro conmigo mismo? ¿Por qué esta tortura mental me consume toda la energía que necesito para vivir mi propia vida? La sabiduría budista tiene una herramienta increíblemente simple y poderosa para nombrar esta tortura, y al nombrarla, arrebatarle su poder. La llama la metáfora de la segunda flecha. Piensa en esto. La vida te golpea. Eso es inevitable. El jefe te critica, pierdes una oportunidad, tu proyecto no funciona, ves que alguien va más rápido que tú en la vida. Eso es la primera flecha. Es el dolor inevitable. Es el evento. Y te va a doler. Pero la inmensa mayoría de tu sufrimiento, esa sensación de agotamiento crónico y ese nudo constante en el estómago, no viene de la primera flecha, viene de la segunda flecha, que es totalmente opcional. La segunda flecha es lo que tú te disparas inmediatamente después de que el evento sucede. Es el juicio, la culpa, la rabia contra ti mismo, es la narrativa. Soy un fracaso, nunca voy a ser tan bueno como ellos, debería haberlo sabido, ¿por qué no aprendo? Cuando te comparas, la primera flecha fue el evento, ver el éxito del otro. La segunda flecha es la historia que te cuentas sobre ti mismo a partir de ese evento. Es la narrativa de escasez, de insuficiencia, de que tu valor depende de estar por encima de alguien más. La comparación es el combustible principal de la segunda flecha. No puedes evitar ver a otras personas, eso es parte de vivir en sociedad. Pero sí puedes elegir no dispararte la flecha de la autocrítica destructiva cada vez que ves algo que te falta. El dolor de la primera flecha es agudo, pero pasa rápido. El sufrimiento de la segunda flecha es crónico, porque la mente lo mantiene vivo, lo alimenta con comparaciones y juicios. Y esa es la clave. La comparación no es más que una forma de violencia que ejercemos contra nosotros mismos, una violencia que no le permitiríamos a nadie más. Te pregunto, si un amigo te dijera, mira, no he logrado X y mi compañero Y sí lo hizo, soy un inútil, ¿le responderías con la misma crueldad que usas contigo mismo? Por supuesto que no. Le ofrecerías compasión, le recordarías sus logros, le dirías que se dé un descanso. Sin embargo, cuando se trata de ti, la crítica es instantánea y devastadora. El primer paso para dejar de compararte, y por ende para detener la segunda flecha, es simple. Tienes que reconocer que has salido de casa. ¿Qué significa volver a casa? Significa regresar al único lugar donde el sufrimiento de la comparación no puede existir. El momento presente, anclado en tu cuerpo. Cuando tu mente está comparando, está en el futuro, lo que debería ser,
o en el pasado, lo que no hiciste. Está fuera de casa, corriendo por la calle de los deberías. Tu casa es el aquí y el ahora. La mente que compara es una mente desordenada, una mente que ha perdido su ancla. Y tu ancla no es una meta futura ni un recuerdo pasado. Es tu cuerpo. Vamos a hacer algo ahora mismo. No es una meditación formal, es una pausa de conciencia. Siéntate un momento. Si puedes, afloja la tensión de tu mandíbula, suelta los hombros, déjalos caer un poco, y nota dónde sientes la energía de esa comparación que te agota. ¿Es ese nudo en el estómago? ¿Es esa tensión en la nuca? Ahora, simplemente, vuelve tu atención a tu respiración. No tienes que cambiarla, no tienes que hacerla profunda, solo siente el aire entrando y saliendo. La comparación es un pensamiento, la respiración es la vida. Cuando la mente te arrastre de nuevo a ese inventario cruel de lo que te falta, no luches contra el pensamiento, solo nómbralo en silencio. Comparación, pensamiento de insuficiencia, y suavemente, sin juzgar, regresa a tu ancla, regresa a casa, a la sensación de tu cuerpo aquí y ahora. Esto es atención plena, o sati en Pali, la lengua original de los textos budistas. Es la capacidad de ver la flecha en el aire antes de que te golpee y tener el espacio para dejarla caer sin dispararte la segunda. La comparación es un hábito de la mente, un patrón de años, y como todo hábito, necesita ser sustituido por una práctica. La práctica es la de la bondad radical hacia uno mismo. Es la de entender que el valor intrínseco de tu vida no tiene nada que ver con la casa que tienes, el salario que ganas o el número de seguidores que posees. El problema es que la sociedad nos enseña a valorar la lucha, el esfuerzo y la escalada constante. Nos enseña que si no estás compitiendo, estás perdiendo. Y esta es una trampa mental devastadora. Imagina que estás corriendo una maratón. Si cada vez que otro corredor te adelanta, te detienes para autoflagelarte y juzgar tu ritmo, nunca llegarás a la meta. La energía que gastas en la comparación es energía que no estás usando para avanzar en tu propia pista, con tu propio ritmo y hacia tus propias metas. Cuando reconocemos la segunda flecha, vemos que la comparación es simplemente una forma sofisticada de autosabotaje. Es el miedo a no ser suficiente, disfrazado de motivación. Pero en realidad, paraliza. Te deja exhausto y sin ganas de empezar el día siguiente. Necesitas entender que la felicidad no es un destino que alcanzas cuando superas a los demás. Es la ausencia de lucha interna. Es la liberación de la necesidad de ser mejor que o diferente de lo que eres en este instante. En este camino de volver a casa, de soltar la segunda flecha de la comparación, encontramos la verdadera quietud. Y si este tipo de herramientas prácticas te resuenan, te invito a seguir explorando este camino con nosotros en La Llave del Iluminado. Estamos aquí, no para darte más teoría, sino para ofrecerte práctica aplicable a la fila del banco, al correo del jefe y a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir. Para empezar a desactivar esta trampa, tienes que desmantelar la idea de que existe un tú ideal y perfecto que deberías ser. La comparación siempre opera entre dos entidades irreales, el yo idealizado del otro y el yo insuficiente que creas para ti mismo. Y aquí es donde la impermanencia, otro concepto fundamental del budismo, entra en juego. Anicca, todo cambia. La persona a la que envidias hoy por su éxito, mañana estará enfrentando sus propios desafíos. El momento de insuficiencia que sientes ahora pasará. No hay nada permanente a lo que te puedas aferrar, ni en tu éxito ni en tu fracaso.
La comparación es un intento desesperado de aferrarte a una identidad estática en un universo que es puro movimiento. Cuando aceptas que todo fluye, dejas de necesitar un punto fijo para medir tu valor. Y cuando dejas de medir tu valor, la necesidad de compararte se disuelve. La mente es una máquina de comparar, es su función natural. Pero la práctica de la atención plena nos enseña a ser el observador de esa máquina, no su esclavo. La próxima vez que te encuentres midiendo tu vida contra la de otra persona, haz una pausa. Siente la tensión en tu cuerpo. Nombra la flecha. Aquí está la comparación de nuevo. Y luego, muy suavemente, devuelve tu atención a tus pies, al contacto con el suelo, a tu respiración. Este simple acto de volver a casa, de traer tu atención de vuelta al cuerpo, es la acción más radical que puedes tomar contra la tiranía de la comparación. Es un acto de profunda compasión hacia ti mismo. Estamos apenas comenzando a explorar la profundidad de esta liberación. El camino para soltar la comparación implica no solo reconocer la segunda flecha, sino también cultivar herramientas específicas para generar la alegría intrínseca, esa alegría que no depende de lo que los demás tienen o hacen. Por ahora, recuerda esto: el sufrimiento es opcional. La primera flecha es inevitable, pero la segunda flecha, la de la autocrítica y la comparación, esa la sostienes tú, y tú tienes el poder de soltarla. Mañana, cuando te despiertes y la mente empiece a hacer su inventario, elige volver a casa, elige tu respiración. Si esto te sirvió, compártelo con alguien que sabes que está librando esta batalla interna. Y si quieres seguir recibiendo estas herramientas prácticas, considera suscribirte. En las próximas partes, vamos a ver exactamente cómo cultivar la alegría empática, la herramienta budista que anula la comparación, transformando la envidia en una fuente de inspiración y paz. Pero volvamos a la batalla diaria. Ya hemos hablado de la cuerda que aprietas con tu propia mano, la del apego al control. Pero hay otro tipo de sufrimiento que se cuela en la vida moderna, uno que te envenena lentamente cuando miras hacia afuera: la envidia, la comparación, la sensación de que, mientras tú estás luchando en el barro, otros están volando. Te pregunto, ¿cuántas veces has sentido esa punzada en el pecho o ese nudo en el estómago al ver el éxito de un colega? No es que les desees mal, pero internamente se activa un inventario de tus propias carencias. La mente, sin pensarlo dos veces, empieza a fabricar la narrativa de ¿por qué a él sí y a mí no? O si ellos tienen eso, significa que yo no soy suficiente. Ese es el momento crucial, donde el budismo te ofrece no solo un escudo, sino un arma transformadora: la alegría empática o mudita. Mudita es la práctica radical de regocijarse sinceramente en la felicidad y el bienestar de los demás. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Estamos tan programados para la competencia que celebrar la victoria ajena parece una traición a nuestros propios objetivos. Hemos crecido creyendo en la metáfora del pastel finito. Si alguien agarra un trozo grande de éxito o felicidad, queda menos para ti. Mudita te enseña que la felicidad no es un pastel, es una luz. Y si alguien enciende su luz, no solo no apaga la tuya, sino que ilumina el camino para todos. Piensa en la segunda flecha en este contexto. La primera flecha es ver el éxito de tu vecino, tu jefe o ese amigo que siempre tiene suerte. Es un hecho objetivo. La segunda flecha es la reacción, la autocrítica feroz, la sensación de que eres un fraude, la rumiación sobre todo lo que no has logrado. La segunda flecha te perfora cuando conviertes el éxito ajeno en una prueba de tu propio fracaso. La práctica de mudita, en cambio, es un acto de autocompasión disfrazado. Cuando logras desvincular tu valor personal de los logros externos de otros, liberas una enorme cantidad de energía mental que antes se dedicaba a la envidia y la comparación. ¿Cómo lo haces? No se trata de fingir. No se trata de decir felicidades con los dientes apretados.
Se trata de reconocer la humanidad en esa persona. Imagina que estás en la oficina. Ese compañero que siempre te ha parecido un poco arrogante, ese que te saca de quicio, acaba de conseguir el ascenso que tú deseabas. Sientes el calor subir por tu cuello, el maxilar se aprieta. Tu mente empieza el replay de todas las veces que trabajaste más duro. Aquí tienes la herramienta. Primero, reconoce la tensión física. ¿Dónde está? ¿Nudo en el estómago? ¿Hombros contraídos? No juzgues la envidia, simplemente nótala. Es una emoción humana, es normal. Ahora, haz una pausa. Respira. Y en lugar de alimentar ese pensamiento de comparación, haz un experimento mental. Deseo que la alegría de esta persona continúe. Deseo que su éxito le traiga paz y satisfacción. No tienes que amarlo. Tienes que desearle genuinamente el bien, no porque él lo merezca más que tú, sino porque al desearle el bien, tu mente se relaja y se expande. Estás creando un espacio en tu propia conciencia que es inhóspito para la envidia. Esto nos lleva a una de esas historias antiguas que explican por qué esta práctica es tan liberadora. Cuentan que en un pequeño pueblo vivían dos ancianos agricultores, Pedro y Mateo, que cultivaban campos adyacentes. Ambos eran buenos hombres, trabajadores. Pedro siempre tenía un rendimiento ligeramente superior. Sus cosechas eran más grandes, sus animales más robustos. Mateo trabajaba igual de duro, pero su felicidad dependía siempre de la cosecha de Pedro. Si Mateo tenía una cosecha excelente, pero Pedro tenía una excepcional, Mateo sentía un vacío. No podía disfrutar el sabor de sus propias uvas, porque le amargaba pensar en lo dulces que debían ser las de Pedro. Pasaba las noches sin dormir, no por la preocupación de su propio campo, sino por la ansiedad de lo que Pedro podría estar planeando. Un día, un sabio viajero se detuvo en la granja de Mateo. Vio el campo, lleno de frutos, y a Mateo, sentado bajo la sombra, con el semblante sombrío. «¿Por qué estás tan triste, amigo? ¿Tu tierra te ha bendecido este año?», preguntó el sabio. Mateo suspiró. «Es verdad, pero mira el campo de Pedro. Su maíz es un pie más alto que el mío. Su hija acaba de casarse con un hombre rico. Sus ovejas han dado más crías. He trabajado incansablemente, pero siempre estoy un paso atrás. Mi felicidad está incompleta». El sabio sonrió con ternura y le dijo: Tu miseria no es causada por el éxito de Pedro, sino por tu apego a la idea de que tu valor reside en ser mejor que él. Si Pedro perdiera su cosecha mañana, ¿te haría eso más feliz? Mateo, honestamente, admitió que sí, que por un breve momento sentiría alivio. Entonces, continuó el sabio, tu felicidad está atada a la desgracia ajena. Eso no es libertad, es una jaula. El camino de la paz no es desear que el maíz de Pedro se seque, sino regocijarte en el hecho de que el maíz puede crecer tan alto. El éxito de Pedro es una prueba de que la abundancia es posible en esta tierra. Utiliza su éxito como inspiración, no como látigo. Esa es la esencia de Mudita. La abundancia no es finita. Tu capacidad de sentir alegría tampoco lo es. Cuando ves a alguien triunfar, en lugar de encoger tu espíritu, úsalo como evidencia de que las cosas buenas son posibles en el mundo, y que, por la ley de la impermanencia, Anika, la rueda de la fortuna girará también para ti. O, más importante, que la paz que buscas está disponible ahora, independientemente de tu estatus. Esta liberación es vital en la era digital. Piensa en el replay mental nocturno. Estás en la cama, son las 2 de la mañana, no puedes dormir. ¿Qué hace la mente? Vuelve a ese correo incómodo del jefe, o a esa conversación donde sentiste que no fuiste suficiente, o a ese post de Instagram donde todo el mundo parece estar de vacaciones menos tú. Ese replay mental es la segunda flecha en acción. Es la mente negándose a aceptar que el momento ya pasó. Está apegada al pasado, intentando reescribirlo o castigarte por él. La herramienta aquí es volver a casa. Y tu casa es la respiración. La próxima vez que te encuentres en ese bucle de insomnio, con los pensamientos girando como un tío vivo fuera de control,
No luches contra ellos. No intentes obligarte a dormir. Eso es otra forma de apego al resultado y solo genera más tensión. En su lugar, usa la técnica del anclaje corporal que hemos mencionado antes. Siente el peso de tu cuerpo en el colchón. Nota el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Y ahora, la parte clave. Nombra el pensamiento sin juzgarlo. Si estás reviviendo una discusión, di mentalmente, pensamiento de discusión. Si estás comparándote con alguien, di, pensamiento de comparación. Al nombrar el pensamiento, creas una distancia esencial. El pensamiento ya no eres tú, es un visitante en tu casa. Y como enseña la sabiduría budista, los pensamientos son como nubes que pasan en el vasto cielo de tu mente. No tienes que subirte a cada nube. Hagamos una pausa aquí, juntos, un breve momento. Simplemente siéntate o recuéstate donde estés. Suelta la tensión que sin querer has acumulado mientras leías. Relaja tu frente. Suelta ese maxilar apretado. Inhala profundamente, llenando el abdomen. Exhala, permitiendo que tus hombros caigan 1 centímetro lejos de tus orejas. Permite que la respiración sea tu ancla. Este momento, este cuerpo, esta respiración. Esto es lo único que es real ahora. El replay mental es solo memoria. La ansiedad por el futuro es solo imaginación. El poder de la práctica está en este regreso al presente. Cuando practicas el retorno al presente, estás construyendo, ladrillo a ladrillo, el hogar interior que nadie te puede quitar. La gente a menudo me pregunta si esta práctica de la no lucha significa volverse pasivo o indiferente. Absolutamente no. Soltar el apego a la forma en que las cosas deben ser no significa dejar de actuar, significa actuar desde un lugar de paz, no de pánico. Cuando dejas de luchar contra el trágico correo de tu jefe, primera flecha, y dejas de castigarte internamente por no haberlo previsto, segunda flecha, puedes responder al correo con claridad, en lugar de responder impulsado por la rabia o el miedo. La mente en paz es la herramienta más efectiva que tienes. Y recuerda, esta senda, esta búsqueda de la calma en medio del caos, no se hace en solitario. Ser parte de una comunidad, una sangha, incluso digitalmente, es el combustible que mantiene la llama. Si estos conceptos te resuenan, si sientes que estás empezando a ver la estructura de tu propio sufrimiento y las herramientas para desmantelarla, te invito a suscribirte a este canal y a unirte a la sangha de la llave del iluminado, donde compartimos estas prácticas con regularidad. En la próxima y última parte, vamos a llevar estas herramientas a la situación más difícil de todas: cómo aplicar la atención plena y la compasión cuando estás en medio de un conflicto relacional, cuando la persona que te enciende la segunda flecha es alguien a quien amas. Vamos a aprender a soltar la mochila de piedras del resentimiento. Pero por ahora, practica mudita, practica el regocijo por la alegría de los demás, y sobre todo, practica volver a casa, a tu respiración, cada vez que la mente intente arrastrarte al campo de batalla de la comparación. Los conceptos son poderosos, pero solo sirven si los sacamos del libro y los ponemos a prueba en la fila del banco, en la cocina, en la reunión difícil. Hablemos de cómo llevar esta sabiduría al campo de batalla real: la oficina, el tráfico, la interacción con tu familia. Cuando el día te golpee con un mensaje de texto que te irrita, cuando tu jefe te envíe ese correo electrónico que te aprieta el estómago, o cuando alguien que amas dice algo que te hiere, tienes un momento crucial. Casi siempre, tu reacción es automática. En ese microsegundo, tu cuerpo ya está apretando el maxilar, subiendo los hombros o sintiendo un nudo en la garganta. Esa es la primera flecha, el dolor inevitable. Pero antes de que dispares la segunda flecha, el juicio, la culpa, la historia de por qué esto no debería estar pasando, vas a hacer un ejercicio de 3 pasos.
Llamaremos a esto el anclaje de 3 respiraciones. Primero, detente. Literalmente, detente. Si estás a punto de responder el correo, no lo hagas. Si vas a contestar la crítica, espera. Solo 3 segundos. Segundo, siente. En lugar de seguir el tren de pensamiento que te dice lo terrible que es la situación, mira hacia abajo, hacia tu cuerpo. ¿Dónde está la tensión? ¿En el pecho, como si hubieras tragado una piedra? ¿Tus manos están cerradas? Nómbralo para ti. Siento tensión en la nuca. Siento ira subiendo. Solo nómbralo, sin juzgar. Este es el momento de identificar la segunda flecha antes de que salga volando. Tercero, respira. No busques una respiración profunda, solo una suave y completa. Permite que esa respiración vaya justo a la zona tensa. Imagina que el aire es un bálsamo que relaja el nudo en el estómago o suelta el agarre en tu mandíbula. 1, 2, 3 respiraciones. Esto es la práctica de la atención plena en acción. No estás tratando de cambiar la situación externa. Estás cambiando tu relación con tu reacción interna. Estás volviendo a casa, a tu cuerpo, antes de que tu mente te arrastre al pasado, culpa, o al futuro, ansiedad. Recuerda que la práctica no es esperar a que la mente se calme, sino notar que está agitada, y aún así, elegir volver a la respiración. Ahora mismo, mientras terminamos esta conversación, tómate un momento. No tienes que cambiar nada. Simplemente nota dónde estás sentado. Nota el peso de tu cuerpo. Relaja suavemente el maxilar. Suelta los hombros 1 centímetro. Siente el aire entrar y salir por la nariz. Permite que este instante sea exactamente como es, sin necesitar que sea diferente. Este lugar, tu cuerpo y tu respiración, es tu único refugio real. Es el lugar donde la sabiduría de la impermanencia y la compasión se encuentran. Todo pasa, hasta el dolor más agudo que sientes ahora. Y tu trabajo, en este momento, no es luchar, sino observar. Cuando logras aplicar este anclaje de 3 respiraciones en medio de un conflicto, cuando logras soltar esa segunda flecha de autocrítica o resentimiento, has cambiado el juego por completo. Has dado el paso del sufrimiento evitable a la simple experiencia humana. Este camino es largo, pero no tienes que recorrerlo solo. Si algo de lo que hablamos hoy, la impermanencia, la segunda flecha, el ancla del cuerpo, resonó contigo y te dio un vocabulario para lo que ya sentías, te invito a que te unas a esta comunidad, a la llave del iluminado. Suscríbete para seguir profundizando en estas herramientas prácticas. Y si quieres dar un paso más, me encantaría leer en los comentarios cuál es el nombre de tu segunda flecha más común. ¿Es la flecha del debería haber hecho diferente? ¿Es la flecha de la autocrítica constante? Nombrar tu patrón es el primer gran acto de conciencia. El camino del despertar no es un retiro en silencio. Es aprender a vivir con paz interior mientras la vida sigue siendo ruidosa. Y tú ya tienes las herramientas para empezar a construir esa paz, hoy. Respira, vuelve a casa y sigue practicando. Nos vemos en el camino.